asistieron a la charla de este martes con el Bacep Restrepo. Bueno, espero que les haya resultado muy significativo pues el encuentro. Comprenderán pues también que estos espacios son muy importantes, pero y a la misma vez también hay que jugar mucho con los tiempos y las ocupaciones pues, de muchos de ellos. Sin embargo, creo que logramos conversar y obtener pues como buena información, conocer sus experiencias un poco y la grabación se las proporcionaré, se las compartiré. No, esto no se subió pues, a la carpeta al canal de YouTube porque una grabación pues que se también es compartida con los otros cursos, con los otros profesores. Sin embargo, pues para que vean, eh, la voy a compartir en el transcurso del día. Muy bien. Muchachos, vamos entonces. Aitor está por aquí. Bueno, no está, muchachos. Marcelo, Estefanía, Manuel y Sofía. Bien puedan, chicos. Les doy la palabra. Profe, falta Sofía. Muchachos, ustedes ya deben estar, pues, chicos, no sé qué digo la compañera. Sí, pero es que no nos contesta. Muchachos, empiecen, o sea, ese es el tema de las exposiciones y el trabajo grupal. Puede que a nuestros compañeros tengan alguna dificultad, algo, pero también ustedes se ven de preparar para diversas actividades, estar atentos. Y si uno tiene alguna dificultad y todo, pues también trata de, de manifestarse y que eso no afecte pues el desempeño del grupo. Entonces ya, miren, yo entré, sí, esta vez entré 4 minuticos tarde, 8:04, 8:04 y ya son las 8:08, y ya pues creo que ya podemos empezar, muchachos. ¿Listo? Profe, nosotros le podemos compartir a usted la diapositiva y usted nos hace el favor. Es que nosotros tres estamos conectados desde el celular y nos da como dificultad. Sí, claro, me pueden No, compartir. ya Sofi se va a meter, profe. Ah, ok, muy bien. Qué pena con usted. Muchas gracias. Ok, bueno, les cedo la palabra, muchachos.
Bueno, chicas, tu compañera entonces. Profe, ya Sofi está en la reunión, está intentando organizar para poder compartir. Ok. Listo, profe. Ya ahí sí se ve, ¿cierto? Listo. Sí. Bueno, profe, a nosotros nos tocó la prosopopeya. El grupo está conformado por Sofía Gómez, Manuela Muñoz, Estefanía Montoya y pues mi persona Marcelo Álvarez. La prosopopeya, bueno, es una figura literaria cuya finalidad es atribuirle como ciertas cualidades humanas a objetos inanimados o animales que pues normalmente no las tienen. Incluso llega a considerarse una especie de metáfora y se llamaría metáfora ontológica, que es referente al ser, y es caracterizada por como por los siguientes puntos, los cuales son que consiste en un tipo de metáfora y o procedimiento estilístico que cumple como la función de ilustrar mejor lo dicho o expresarlo como en términos más estéticos. Atribuye a un referente animal o inanimado, incluso si es abstracto o imaginario, acciones o características que son propias de una persona y no del objeto como tal. Y es muy común verla en fábulas, relatos infantiles y este tipo de textos, pues, en los que se utiliza más la metáfora como recurso. Dale, Sofía, la que sigue. Bueno, para elaborar una metáfora, una prosopopeya, perdón, se debe tener en cuenta el tipo de texto que se quiere escribir, ya sea narrativo, poético o etcétera. Eso va a permitir darle la cualidad humana a un personaje, animal o objeto, o en el caso de la poesía, aplicarle de forma descriptiva a través de una metáfora o símil. También saber por qué se quiere usar. La respuesta al por qué está ligada a la intención y finalidad que la cualidad humana tendrá en el animal, objeto, etcétera. Esto quiere decir que la personificación no puede ser casual, sino más bien funcional. Por último, la funcionalidad de la prosopopeya o también llamada personificación. Se debe incluir en la narrativa o la poesía para que cumpla con una función o un propósito. De lo contrario, pues el texto se va a ver como un relleno y más aislado a lo que se va a querer expresar. Por ejemplo, si un escrito se refiere al tiempo, es mejor dotar a un reloj de la capacidad de hablar. Como decían mis compañeros, la prosopopeya es atribuir cualidades o acciones humanas a objetos o ideas. Popularmente se dice que los ojos son la ventana del alma, por ello, personalmente, pienso que los ojos tienen mucho que decir. Tomemos como ejemplo los nuevos juguetes de la película Toy Story 4. Literalmente es una cuchara con ojos, haciendo que esta característica le dé la vida al personaje. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si le quitamos los ojos? Como ya vamos a mostrar.
pierde todo su orden lógico, ya que es lo que le da realmente vida. También otro ejemplo que sería la película Zootopía, ya que es toda una prosopopeya porque le estoy dando condiciones sociales humanas a los personajes animados de tener que vestirse e ir a trabajar, humanizando a seres que no tienen esa conducta. Listo, vamos a ver unos ejemplos de publicidad. Por ejemplo, este de Sedal que ponen como ejemplo a un león y en uno tiene el cabello esponjado y en el otro pues súper bien organizado. Entonces ahí pues le están dando las cualidades del cabello que de por sí pues el Sedal no lo utiliza un animal sino el humano como tal. Bueno, en este anuncio se ve una mosca escuchando música y sujetando un iPad posado en una hoja. Este anuncio le da la cualidad a la mosca de escuchar música igual que una persona. Nos transmite que el iPad es tan pequeño y sencillo que hasta una pequeña mosca lo podría usar. Bueno, hay un ejemplo que dice que las nubes miraban desde el firmamento. Es obvio que las nubes no miran. Sin embargo, en el contexto, pues es entendible. Tan entendible como en este caso que están evocando a Marilyn a través del levantamiento de la etiqueta de vestido en esa botella sobre un respiradero. Sofi, la siguiente. Bueno, la siguiente imagen era una Coca-Cola y eran unas lenguas pues solitas ahí y se le estaría dando vida a un par de lenguas sedientas. Perdón, se me fue el internet en el computador, pero yo les había escrito por el grupo ayer que hoy tuvieran una hoja y sí, una hoja y un lápiz o algo para escribir, entonces vamos a jugar. Entonces todos por favor saquen sus hojas y lápiz y me dicen cuando estén listos, por favor. El juego va a consistir en que primero cada uno va como elegir un objeto inanimado, o sea, puede ser una silla, puede ser un sofá, una lavadora, una botella de agua, o sea, lo que ustedes quieran, lo van a dibujar. Y cuando ya lo tengan dibujado, le pueden empezar a poner sus expresiones faciales, entonces pueden ponerle como, si quieren, puede estar bravo, puede estar feliz, triste, asquiento, asombrado, sorprendido. Y cuando lo tengan listo, el que quiera mostrar puede prender la cámara y nos puede mostrar lo que dibujó. Digamos, yo aquí acabé de dibujar una zanahoria, pero entonces si yo la quiero animar,
le puedo poner bracitos, le puedo poner dos piernas. A ver, pongámosla asustada. ¡Tarán! ¿Alguien quiere mostrar el dibujo que hizo? Bueno, como no quieren, voy a seguir dibujando yo para explicarles bien. Podemos hacer también, a ver, hagamos un honguito. Sí, ok, entonces yo no sé dibujar muy bien un hongo. Entonces, este es el gorrito del sombrero, el gorrito, sí. Y yo no sé si ustedes han visto que hay muchos llaveritos o cosas así que tienen como una carita. Eso también podría ser una prosopopeya y digamos que este hongo juega básquetbol. Entonces, le estamos dando una característica humana, que somos los humanos que jugamos básquetbol, a un hongo que en la vida real solo está ahí y no hace nada. Y nuestra presentación era de Bob Esponja porque la prosopopeya también está muy presente en las estrellas de mar, las esponjas de mar, Calamardo, todos pues trabajan, tienen dinero. Y sí, pues si alguien quiere mostrar lo que dibujó, lo puede mostrar y si no, pues gracias por escucharnos y acabamos la exposición, profe. Yo dibujé algo, un momentico, espérese, se lo muestro. No que mis dibujos son muy cutres. No sé si se ve. Dibujé acá como una tacita de café que está como loca porque pues ya tiene muchos problemas. Entonces se ve el humito saliendo. Me Yo gusta. también hice una taza. Ay, muéstrala, muéstrala. Todos muestran los dibujos que hicieron, porfa. Ay, yo también dibujé una tacita de café, pero esta tiene sueño. ¿Sí se ve? Sí, con un gorrito. Es una taza con tenis y está feliz. Me encantó. Muchísimas gracias a los que dibujaron y gracias por ponernos atención. Dale, gracias, Sofi. Que tenga, estuvo chévere la presentación. Gracias. Ay, Daniel iba a mostrar otro dibujo, yo vi. Voy a voltear la cámara, soy muy idiota. A ver. Ese micrófono, con otro micrófono en la mano rapeando. Me encantó, 10 de 10. ¿Alguien más quiere mostrar su dibujo o ya finalizado? El profe no dibujó. Sí, profe, muestre. No, no, y no tengo habilidades de dibujo, pero estaba muy atento desde luego a los ejercicios, a las ilustraciones de los muchachos. Muy chévere, muy creativos. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más, chicos, se quiere mostrar la actividad? Bueno, muy bien.
No, solamente para sugerir también otro referente visual y de carácter publicitario, por ejemplo, eh, marcas reconocidas en el medio como Red Bull. Red Bull. Y de hecho, lo trabajan también dentro del evento, no solamente de la lingüística visual, sino desde luego textual. ¿Cuál es la frase eslogan que ellos utilizan? Red Bull te da las... ¿Cierto? Muy bien. Que a su misma vez, esa prosopopeya, como mencionan en la exposición, ese recurso estilístico también apela o tiene cierta similitud con la metáfora, ¿cierto? Muy bien. Yo no tengo inquietudes. Y bueno, no sé si alguien más pues quiere de pronto tenga algún comentario, alguna pregunta, mostrar la ilustración, el dibujo que hicieron. No, muy bien. Bueno, no, chicas, muchas gracias. Entonces, Aitor está por acá. Sí, profe. Una compañera bien pueda. Listo. Me avisan cuando se vea, por favor. ¿Sí? Muy bien. Listo, entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Heitor García y les vengo a exponer el tema de la sinestesia. Primero que todo, ¿qué es la sinestesia? Como aquí dice la palabra sinestesia, al contrario que anestesia, que significa ninguna sensación, se refiere a un fenómeno de unión de sensaciones. Creo que todos tenemos claro que es la anestesia cuando a uno lo van a operar o algo así y lo sedan y queda prácticamente dormido, que no siente nada. Pues la sinestesia es totalmente lo opuesto, es un estado en el que llegamos a sentir más de lo que normalmente sentimos. Nosotros tenemos los 5 sentidos principales y la sinestesia es la forma en la que conectamos todos estos sentidos de una manera más especial. Por ejemplo, ahora mismo necesito que alguien me diga cuál figura se llama Kiki y cuál figura se llama Búa. Si alguien quiere prender el micrófono La de para arriba decir. se La de llama, arriba sería Kiki, no, sí, la de abajo, boba. Boba. Entonces, bueno, todos coinciden en eso, por lo que escucho. Pero Eso yo es, pienso que es porque, pues, no sé, porque es más como un asunto gramatical y visual, porque como que inspira más eso por ser redonda y eso, y la otra por ser puntiaguda. ajá, es algo así. Acá en estos momentos estamos experimentando un ejemplo de lo que vendría a ser la sinestesia. Estamos nosotros relacionando lo que vemos, el sonido que hace la boca y lo que sentimos con el tema de las figuras. El tema de la figura Kiki, la figura de arriba que es más puntiaguda, que suena como más martillante, es justamente por el sonido que hace mi boca. Vean que Kiki suena como más brillante, como más seco, como justamente más puntiagudo. Y por eso prácticamente cualquier idioma puede reconocer que la figura de arriba se llama Kiki y la de abajo Búa. Lo que pasa con Búa es que tenemos que pronunciar la O y la U, que son letras que son bastante redondas. La figura que hacemos con la boca lo terminamos relacionando con la redondez de la figura de Búa. Esto pasa en la sinestesia. Este ejemplo que vemos aquí con Kiki Búa también pasa con las personas. Estoy seguro de que muchos de ustedes han dicho o al menos han oído decir como, ay, ese man tiene cara de Carlos o de Juan o esa chica tiene cara de Ana. Pues esto también es un ejemplo de sinestesia porque terminamos relacionando ciertos rasgos faciales a cómo podría sonar en nuestra mente. Entonces, en resumen, quiere decir que nosotros relacionamos varios sentidos. El caso de Kiki Uwa ejemplifica cómo unimos la forma y el sonido de nuestra boca con el estímulo visual de las formas.
Otro ejemplo podría ser los números. Nosotros, para organizar los números mentalmente, los organizamos de izquierda a derecha. De la izquierda el 1 y vamos así 2, 3, 4, 5, 6. Pero eso es porque así la vemos nosotros. Los que son persas, por ejemplo, leen de derecha a izquierda, árabes, etcétera, y ellos mentalmente organizan los números de derecha a izquierda. O sea que nosotros lo leeríamos como 5, 4, 3, 2, 1 y ellos lo leerían como 1, 2, 3, 4, 5. Y los japoneses, o es otro ejemplo, ustedes saben, pues para los que no sepan, los japoneses leen de arriba hacia abajo. Esto mentalmente lo organizan así también, de arriba hacia abajo. La sinestesia está asociada a un grupo específico de personas, pero todos somos un poco sinestésicos. ¿Qué quiero decir con esto? La sinestesia es en sí una característica mental de cierto grupo de personas. Para explicar esto, tenemos que saber cómo es que pasa. Todos de pequeños tenemos muchas vías de conexión en nuestro cerebro con diferentes sentidos. Por ejemplo, entre el gusto y el sonido. Pero estos son vías que terminamos dejando de lado, o la vista y el gusto, cosas así. Hay algunas que se mantienen a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el olfato y el gusto lo utilizamos casi siempre para comer, o la vista del gusto lo utilizamos para ver si algo nos gusta o no. Sin embargo, unas como el olfato y el sonido no la terminamos relacionando en nuestra vida adulta. Sin embargo, hay personas que mantienen estas vías cerebrales y estas son las que se llaman sinestésicas. Como decimos ahí abajo, los que somos poco sinestésicos tenemos relaciones que son un poco más comunes, como por ejemplo mezclar sonidos con formas, como el tema de Kiki Uva, el tiempo con espacio, que terminamos relacionando ciertos lugares a cierto tiempo, temperaturas con colores, cuando vemos, por ejemplo, una gama de azules y pensamos que es frío, una gama de naranjas y pensamos que es cálido, cosas por el estilo, que en realidad no están relacionadas, pero terminamos teniendo esa capacidad de relacionar ciertos sentidos distintos a lo que deberían estar relacionados. Esto es un ejemplo también de unos sinestésicos que hicieron un estudio sobre los colores de las letras. Finalmente concluyeron que muchas personas tienden a imaginarse la A roja. Cuando uno les pregunta a las personas de qué color se podría imaginar la B roja, la C se la podrían imaginar un azul más profundo, la V y la N fueron un estudio diferente por otro sinestésico que también fue muy importante y concluyó que la V se la imaginan como de un color rosa cuarzo y la N de un color amarillo. Los ejemplos aplicados a la lingüística en este caso podrían ser como los sonidos eran casi dolorosos. No sé si ustedes saben qué es la fresa de odontología. Es como un aparatico que se usa cuando uno va al Un dentista. mecanismo de tortura, eso es de tortura. Ajá, hay mucha gente que escucha la fresa y ya siente el dolor o ya tiene miedo o así. Pues este sería un claro ejemplo de los sonidos eran casi dolorosos. Su mirada es dulce, estamos relacionando la vista con el gusto, cuando en realidad no estamos usando el gusto, eso es a lo que me refiero. Y un suave paisaje de otoño, estamos relacionando el tacto con la vista, porque nosotros en realidad no sentimos el paisaje, nosotros no tocamos el paisaje. El paisaje es un concepto que existe solo en lo visual, pero termina siendo suave en la manera en la que pensamos de forma sinestésica. Y eso sería todo, no sé si alguien tiene alguna duda o algo. No, todo muy claro. Todo muy Listo. claro, man. Listo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Aitor, gracias. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Ok, muy bien.
Bueno, chicos, ¿cómo les ve con la lectura del texto? Bien, El resto, ¿cómo les ha ido? ¿O apenas van leyendo? ¿O qué? Profe, pues yo lo leí, pero tenía pensado volver a leer porque entendí como cosas muy generales, no entendí tan puntualmente. Ok, muy bien, listo. ¿El resto cómo van? Chicos, chicas, por favor me dicen cómo van con la lectura del texto. ¿O no lo han leído? Cuéntenme. Pueden decir por aquí, por el chat, porfa. Bien, ok. Bueno, muchachos, sí, esa lectura, listo. Recuerden que hay que tratar de ser cumplidos con las lecturas. La lectura el próximo martes la vamos a socializar, o sea que les da un poquito más de tiempo. Así mismo van a venir otras para más adelante y las lecturas se proponen para un día, las nos vamos a comprometer con esos muchachos. Recuerden que el ejercicio de lectura es más que fundamental, antes que la escritura. ¿Listo? Muy bien, para hoy entonces muchachos, como el martes tuvimos la charla que se fue eh, concertando y básicamente cuadrando y se finiquitó como casi a última hora, lo que vamos a ver el martes, entonces lo vamos a ver hoy, no importa, tenemos tiempo suficiente, entonces la lectura correspondía para trabajarla este martes. Sin embargo, con lo que les voy a mostrar, lo que vamos a hablar en este momento, no hay ningún problema de que esta lectura quede para el martes, pero sin falta alguna. ¿Listo? Así que entonces, compromiso muchachos con la lectura, por favor, para el próximo martes. ¿Listo? El martes vamos a solucionar dudas, inquietudes, vamos eh, a socializar esa lectura propuesta. Muy bien, yo les comparto pantalla. Les comparto pantalla y vamos a mostrar. Esto lo van a tener ustedes en la carpeta del Drive. Y estos elementos los vamos a articular desde luego. Estamos viendo pantalla. Sí, profe. Ok. Voy a dejar aquí ampliadito porque si le damos presentación, de pronto algunos no ven ya se ha presentado esa dificultad. Estos elementos, muchachos, de la lingüística, pues desde luego los vamos a articular con los otros que hemos visto. ¿Cuáles son los otros temas que hemos visto, muchachos, hasta ahora? conectores lógicos, adecuación de texto y tipos de texto. ¿Qué más? Cohesión y coherencia. Sí, y qué fue lo último que vimos. Hicimos hasta una actividad por ahí. Tipos de narrador, profe. Y los tipos de narradores. Muy bien. Esos elementos, muchachos, es importante que no memorizarlos, pero sí reconocerlos. Porque muy seguramente ustedes han escuchado muchos de ellos, de pronto algunos sabrán sí qué significan, muchos otros compañeras no saben, pues o no, nos aparecen los términos por ahí, pero eh, no los sabemos diferenciar y es necesario que los tengamos en cuenta para diferenciarlos desde luego. Y para que entendamos que la lingüística es un universo muy grande. O sea, de hecho, son pregrados, son estudios a profundidad, como bien hablamos nosotros, son carreras, ¿cierto?
o estudios de posgrado, estudios de mucha profundidad del lenguaje. ¿Listo? Vamos a familiarizarnos con estos términos, muchachos, para que sepamos cada uno de ellos para que aplique. Muy bien, esto van a tener ustedes en la carpeta del drive, muchachos. Perdón. Hay elementos de la lingüística donde cada uno de ellos se ocupa o tiene una tarea o una función específica dentro de este gran universo que es la lingüística. Muy bien. Partimos de la definición que hemos conversado un poco. Creo que ya nos hemos ubicado conceptualmente en lo que es la lingüística, sin embargo, dejemos estas definiciones para que no se nos pierdan el panorama y las sigamos considerando. Algunos dicen que la lingüística es una ciencia que estudia todos los aspectos del lenguaje, un lenguaje que es articulado. Eso mismo a veces es una disciplina, desde luego, porque si bien la ciencia se entiende como el conjunto de conocimientos que se han generado a través de la experiencia científica del ser humano, es decir, de estudiar a profundidad, la disciplina ya se comprende más como desde la práctica o la puesta en marcha de esos conocimientos adquiridos a través de la ciencia. Entonces, hay lingüistas. Eso es un campo disciplinar, es como si fuéramos como nosotros, comunicadores audiovisuales, ¿cierto? La comunicación audiovisual es una disciplina de las ciencias sociales que se relaciona directamente con la comunicación social o sus derivados como la comunicación corporativa u organizacional, como la comunicación pública y otras áreas que le resultan transversales, ¿cierto? Hasta el nacimiento de la lingüística como ciencia, antes se pensaba que la gramática era el estudio de la ciencia, pero luego se convirtió en un componente más de la lingüística, ¿cierto? Ahorita hablamos un poquito de eso, de que se entendía como programática. El objeto de estudio de la gramática de una lengua es estudiar qué, la estructura y cómo funciona el lenguaje. La estructura, cómo se construye, cómo se articula, cómo los diferentes elementos textuales, narrativos, las palabras, sus unidades básicas, se estructuran de tal manera o se conectan pues, propiamente para que exista una construcción lingüística de hecho y cómo funciona, ¿cierto? Noten ustedes y sabemos, es lógica esta relación que voy a hacer, y es que desde luego nosotros estamos ocupando de la lingüística del castellano, no de la lingüística del árabe o de otras manifestaciones idiomáticas, ¿cierto? Tampoco del inglés. Y el idioma español es uno de los más antiguos del mundo y se dice que es uno de los más complejos que existen por sus diversas variaciones y no solamente que las variaciones que se dan en las regiones, sino también por las transformaciones que ha sufrido en el tiempo. Muy bien, disculpe. Entonces, recuerda que el propósito de la lingüística es estudiar el lenguaje en todas sus manifestaciones y expresiones, así como su estructura y también cómo funciona. Y que la gramática en su momento se consideró que era la ciencia, luego pasó a ser como un componente más de la lingüística, ¿cierto? ¿Cuáles elementos hay en la lingüística o ramas que, miren que les dije ahorita que eso es un universo amplio y que cada uno de los elementos que componen la lingüística a su misma vez son campos de estudio? Es decir, hay lingüistas que se dedican a trabajar
la gramática. La lingüística también hace énfasis en la fonética, la fonología, la morfología, entre otros estos elementos, muchachos. Son los que vamos a ver. Por un lado está la gramática, fonética, fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y su derivado con la semiología, la lexicografía y la lexicología. ¿Listo? Términos que hay, profe, no los tenemos que memorizar. No. Recuerden, tan solo es para que los tengamos presentes y que algún día que necesitamos hacer la definición o que estemos conversando o haciendo una lectura de un texto y encontramos una oración, una frase, un descriptor que nos parece extraño, nos parece que tiene un grado de complejidad, le podemos buscar no solamente su significado, sino entender el funcionamiento dentro de estas tipologías, muchachos, o estos campos más bien de estudio de la lingüística, y eso nos va a ayudar bastantísimo. Recuerden, muchachos, que los textos que nosotros vamos a escribir, los textos que nosotros vamos a leer, lo que ustedes están haciendo en las otras asignaturas, todo en el mundo está relacionado con el lenguaje. ¿Listo? Entonces, estos son los campos, muchachos, o disciplinas que básicamente existen, están articulados a la lingüística. Son escenarios donde la lingüística como que se estructura. Recuerden la gramática, la fonética, la fonología y la morfología, la sintaxis, la semántica, la lexicografía y la lexicología. Noten ustedes que cuando ustedes, por ejemplo, se refieren a alguien y ay, bueno, esta persona tiene muy buen léxico. ¿Qué es? ¿Cómo así que léxico? Entender también el uso que hacemos de ciertas palabras o de ciertas referencias utilizando términos de eso y saber qué significa hacer. A su misma vez, muchachos, aquí está repetida la diapositiva. Muy bien, vamos a empezar con la definición de la gramática. ¿Listo? La primerita de estas de acá. Compañero. La gramática, y recuerden que antes se pensaba que la gramática, eso era lingüística. Pero no, posteriormente, a la medida en que se fueron desarrollando estudios con más profundidad de la lingüística, se determinó que la gramática es un campo de saber, un elemento que constituye los estudios de lingüística. ¿Qué es la gramática? Se puede entender como el conjunto de reglas que son finitas, no son infinitas, o sea, están restringidas de cierto alcance, que posee toda lengua natural, el cual posibilita a los usuarios, a nosotros los hablantes, a codificar y descodificar el mensaje. Es estudiada por la lingüística, el verbo. A ver, ¿cómo así que codificar y descodificar? Ya estamos viendo, por ejemplo, en la introducción al área profesional, el esquema de la comunicación. Sí, sí lo conocen. Sí, el emisor, interlocutor. Cierto, Pues, hay un emisor y finalmente hay un receptor, hay un mensaje que viaja por un canal, ¿cierto? Y que por último debe de haber una ¿qué? Para que haya comunicación. ¿Cómo se llama ese elemento? Para que exista un verdadero proceso comunicativo, ¿qué es lo que debe de haber? ¿Una qué? A ver, ubíquense en ese esquema. ¿Quién se acuerda? Nadie. No entienden lo que les estoy preguntando, que no me responden. Chicos. No entiendo la pregunta. No entienden la pregunta. Ubíquense en
No sabes qué es, a ver. Estamos Es hablando un del, canal, no. no, estamos hablando del esquema de la comunicación, ¿cierto? Donde aquí hay un emisor, ¿cierto? Aquí hay un receptor, que puede ser dos personas, ¿cierto? Hay un mensaje que emite el emisor, que viaja por un canal, lo llaman medio, ¿cierto? Y hay otro elemento que falta. Profe, Una coherencia. palabra, ¿cómo? Profe, no es código. Coherencia. Coherencia. Sí. Es una palabra que empieza con F. O bueno, ¿cómo les han enseñado el esquema de la comunicación? ¿Cuál es Feedback. el feedback? ¿Cierto? Que se traduce a qué? Es como retroalimentación. Respuesta o retroalimentación. Retroalimentación. Muy bien. Esa es la palabra clave, la retroalimentación, que es como la respuesta que da el receptor al emisor. Y también les están enseñando, dentro de ese esquema, han visto que hay una codificación y descodificación del mensaje. Sí. ¿Quién codifica el mensaje? ¿El emisor o el receptor? El emisor lo codifica y Sí. el receptor lo descodifica. Listo. Muy bien. ¿Quién me pregunta algo en estos momentos? Cualquier cosa, para yo responderle. Cualquier cosa. Me está pareciendo muy extraña la pregunta, pero cualquier cosa me puede preguntar. Sí, Profe, Valentina. ¿cómo está? La pregunta es ¿cómo está? Y mi respuesta es yo estoy viendo la pantalla negra. Esa es mi respuesta a la pregunta de Valentín. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Por ejemplo, Una mala decodificación del mensaje. es una mala descodificación del mensaje, pero a su misma vez hay una serie de elementos que intervienen en el mismo proceso comunicativo. Miren que ahí funcionó todo. El emisor emitió un mensaje, yo en condición de receptor, o sea, Valentina fue la emisora de ese mensaje. Utilizamos un medio, un canal, que ¿cuál fue? Una plataforma que nos permite interactuar sincrónicamente, como Google Meet, ¿cierto? Se apeló utilizamos en común un idioma, hicimos uso también dentro de la misma plataforma de opciones que nos permiten interactuar por audio. Ella codificó el mensaje dentro de unos códigos lingüísticos, idiomáticos, en español, no me preguntó en inglés, no me preguntó a través de imágenes, ¿cierto? Utilizó la expresión verbal oral, yo descodifiqué, ¿cierto? Pero anulado a ese proceso, en el que están presentes todos los elementos de la comunicación, hay otro elemento y es el que no podemos tampoco descuidar y el que a veces se tiende a descuidar, y es el contexto donde se hace el proceso de comunicación. ¿Cómo así que el contexto? El contexto no es solamente un espacio o un tiempo, muchachos. El contexto también hace referencia a una especie de escenario de significación. Yo estoy ubicado, debería haber estado ubicado en condición de receptor a un contexto comunicacional donde yo como receptor entienda que Valentina me está haciendo una pregunta. Me está haciendo una pregunta muy específica. Ese es el ejemplo más sencillo que
que, miren cómo respondí, ¿qué evidencia esto? Que el receptor estaba fuera de contexto de la comunicación. ¿Cierto? Yo debí responder, muy bien, Valentín, yo estoy muy bien. Y quizás hubiera podido responder una otra pregunta, ¿y tú cómo estás? Se entiende que hay un proceso comunicativo donde todos los elementos que le intervienen funcionan y desde luego el contexto es el adecuado. Ese es el ejemplo más sencillo, muchachos. ¿Por qué? Porque si fuéramos a analizar, y muy posiblemente vamos a analizar contextos mucho más complejos, contextos de la comunicación mucho más complejos, ahí vamos a entender los ruidos. ¿Por qué cuando se dice una cosa se generan unas connotaciones tan complejas, tan problemáticas, que generan problemas desde la misma comunicación y afectan otros ámbitos de la vida? ¿Han visto esos ruidos y esos problemas de contexto de la comunicación? Donde una cosa que se dice se entiende mal. Profe, eso se eso ve mucho. sucede. A ver, Daniel, sí, muchachos, sí, dale, levanta la manito para escucharlos. Sí. Profe, que eso se ve mucho en los mensajes de texto, que normalmente uno envía un mensaje con una intención y no sé, la otra persona, el receptor le pone un tono, le pone un ánimo, entonces como que ya ahí, como que se transgiversa la información que se está tratando de transmitir. Muy bien, Daniel, claro. ¿Quién más tiene algún ejemplo, algo, ha vivenciado un problema en la comunicación donde el contexto sea como una de esas causales? Sí, ustedes estaban por ahí diciendo, muchachos. ¿No? Activar el micrófono. ¿Quién más ha vivenciado, experimentado? Creo que todos hemos experimentado alguna vez algún problema comunicativo debido al contexto. A ver los otros muchachos que activaron el micrófono. No, profe, yo pues iba a decir prácticamente lo mismo, que eso pasaba mucho, por ejemplo, cuando uno está chateando, Sí, cuando uno está hablando por el WhatsApp, uno escribe una cosa y la otra persona lo interpreta de otra manera. sí, muy bien, Juan Pablo, sí, en redes sociales, en estos canales de comunicación digital, suele suceder, ¿cierto? Los chats, muy bien. También puede pasar donde se descodifica mal. El contexto puede que esté bien, es que el contexto no es, no es un asunto de que el emisor lo construye, son los dos interlocutores, emisor y receptor. Entonces nos mandan un Profe, también cuando, por ejemplo, uno está hablando con otra persona, no sé, un camión o algo que hace mucho ruido, o sea, la persona dijo algo y se queda callado, y uno como que, ay, ¿qué dijo? Y uno siempre contesta, es que, sí, pues uno no sabe qué dijo, y uno dice que, sí, bueno, pues a veces pasa eso también. Sí, muy bien. Claro que sí, Mariana. Miren, ya estamos dándole no solamente unas funciones, sino dando unos times en las respuestas, unos tiempos establecidos, porque si no lo vamos a interpretar mal. O cuando decimos que nos dejan en visto. ¿Qué es dejar en visto? O sea, asumimos que la persona que nos deja en visto no nos quiere responder y de pronto no pensamos que está haciendo otras cosas, ¿cierto? Pero ya eso es una figura de significación del lenguaje propiamente que se entiende mal, que me dejaron en visto. En visto. Dejar en visto es como ignorar. De hecho, eso es ignorar, ¿cierto? Bueno, hay un fenómeno muy interesante, muchachos, y que interesante desde la lingüística, pero problemático porque es una forma de acoso. ¿Lo han escuchado? El sexting. ¿O no? Está basado precisamente en eso, o sea, desde la interacción en las redes sociales. Utilizan, por ejemplo, emojis para sugerir una acción sexual. Y todo es por interpretación, ¿cierto? En fin, ahí es donde es un escenario muy complejo, lingüísticamente hablando, muchachos, y de mucha validez para el análisis.
Muy bien, muchachos, entonces, volviendo a esto. Estamos viendo de nuevo las diapositivas. Sí, señor. Muy bien, listo. Recuerden que entonces esa descodificación se supone que es una respuesta adecuada a la configuración del mensaje o codificación que hace el emisor, y que debe existir en la comunicación un contexto. No descuidemos el contexto, por favor. Tengamos mucho cuidado con eso. Muy bien, muchachos. Y en la gramática, entonces, ya entendemos que es el estudio como de la gramática, básicamente está definiendo las reglas dentro de las cuales un lenguaje o una estructura lingüística, pues valga la redundancia, se estructura. ¿Listo? Por eso decían que antes la gramática era lingüística. No, aquí solamente están diciendo que la gramática es un campo que se ocupa más que todo de cómo es que se configura o cómo es que se articula un lenguaje o una expresión lingüística, teniendo en cuenta varios elementos. Está compuesta por qué? Por la fonología, la formología, morfología, perdón, la sintáctica y la semántica, ¿cierto? Entonces, hay una parte de la gramática que está ocupada de la parte normativa para describir los usos correctos de la lengua, y la gramática descriptiva que estudia la estructura y la función de la lengua, ¿cierto? A ver, más abajito está fonología, morfología, ¿cierto? La gramática comprende dentro de su propio estudio los elementos que nos propone estos de acá, estos campos. ¿Listo? Entonces, básicamente, muchachos, en definición, la gramática estudia cómo está estructurado el lenguaje. ¿Listo? En términos de los elementos que utiliza, la palabra, las letras, cada palabra o cada término, por ejemplo, porque es un adjetivo, un verbo, un complemento, los artículos, los adverbios, en fin, ¿cierto? Todo eso es lo que estudia la gramática. Cómo es que se forman, cómo suena la fonología, la morfología, haciendo Profe, la forma, ¿sí? o sea que digamos, cada región de Colombia tendría una gramática diferente porque todos usamos palabras diferentes y eso. Bueno, muy bien, una muy buena pregunta. No es que tuvieran una gramática diferente, son variaciones lingüísticas que los vamos a entender desde las jergas, como comúnmente lo conocían en la lingüística, vulgarismos. Eso lo vamos a ver acá, que son expresiones lingüísticas muy anudadas a ciertos territorios, pero son variaciones de la lengua dada la cultura. La cultura modifica también ciertas expresiones. Y así como habíamos hablado la otra vez, y vamos a ver un poco de eso acá, el parlache aquí en Medellín. O sea, el parlache es una expresión lingüística más que idiomática porque, bueno, algunos han considerado sí, porque se ha extendido a otras partes, a otras regiones del país y a otros países hispanohablantes, a otros países hablantes del español. Cuando hablamos de hispanohablantes, estamos hablando de Latinoamérica. La palabra parce se popularizó, ¿cierto? Y que algunas expresiones propiamente lingüísticas de las regiones, en el caso Colombia, algunas palabras se han masificado de tal manera que se han colocado o han tenido cabida en el diccionario, ¿cierto? Pues porque eso, miren que eso requiere un estudio para mirar el alcance de esas palabras. Lo cierto es que cuando hablemos de las jergas, de esos vulgarismos, ya vamos a entender mucho mejor cómo es que la cultura afecta o modifica el mismo lenguaje, y cómo estas palabras básicamente las vamos a entender como expresiones lingüísticas muy regionales que requieren desde la gramática una explicación. Pero no es que vaya a existir como una gramática como para el costeño, o una gramática para los antioqueñismos. Hay estudios de lingüística
del campo de la gramática que se ocupa con tienen un objeto de estudio en particular o un énfasis en, en expresiones lingüísticas tan populares como estas, por ejemplo. Pero no es que exista en sí mismo como una gramática de la jerga popular, de Antioquia. Existen investigaciones, de hecho, muy interesantes. Listo. Ahí respondo a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, muy bien, pues vamos acá. Estamos hablando que la fonología es un elemento de la misma gramática. Fonología es cómo suena, mire, fono. Este prefijo. Ah, bueno, las palabras suenan a algo, ¿cierto? Están compuestas de tal manera que su sonido no solamente ayuda a construir la palabra o el término, sino que a su misma vez incide en el significado, la morfología, hace parte de la forma, la sintáctica y la semántica, entre otros campos. Básicamente estos son, por ejemplo, los elementos que están insertos en la gramática. Entonces, sigamos. Claros entonces con la gramática, cuál es el propósito, cuál es la función. Otros elementos de la lingüística, la fonética. Es una rama de la lingüística que estudia la producción, naturaleza física y percepción de los sonidos de una lengua. ¿Cuáles son las como ramitas o campos de estudio de la fonética? Hay una fonética experimental, articulatoria, acústica, la fonemática. Básicamente es un asunto de cómo suenan las palabras. Miren, tiene como unidad de estudio al forma, el sonido que se encuentra en la mente. Muchachos, uno dirá, pero eso es muy charro, eso, pues que eso, yo no le veo coincidencia. Si a ustedes cuando los han insultado alguna vez, ¿cuál es la idea y la imagen mental que tú te haces con un insulto? ¿O no se hacen idea mental? No, nunca me lo había planteado, la verdad. Yo creo que yo no me hago idea mental. No se hacen idea mental, o sea que, ¿por qué reaccionamos de cierta manera ante un insulto o ante un halago? ¿No creen que el hecho de que nos expresen una palabra, nos expresen algo o nos digan algo, eso no afecta nuestras conductas, nuestras percepciones? Bueno, y como dijo por aquí el compañero, nunca se lo habían planteado. Ahora me imagino que se les están planteando. Pero también depende cómo a uno se lo digan. Pues a uno le pueden decir, ay, ¿cómo estás de linda hoy? Pero no queriendo decir que uno está lindo. Pero entonces, a ver, como si fuera un sarcasmo, Más como ironía, ¿no? como fuera una ironía. Listo. Y eso no está acompañado por sonidos al pronunciar las palabras. Sí. Que es ¿Cuándo como te das cierta cuenta que es un forma sarcasmo? que uno sabe que no es verdad. Bueno, ¿y cómo reaccionas? O sea, tú escuchas eso, te dicen eso y tú cómo percibes eso. Ah, escudriñando en la mente de uno, cómo se siente, pónganse en la situación. ¿Eh? O sea, eso es muy interesante, muchachos, que esto está anudado a qué? A cómo nosotros percibimos esos sonidos desde que los escuchamos, desde luego. Aquí ya estamos hablando de elementos lingüísticos, palabras, oraciones que son expresadas verbalmente por vía de la oralidad. Pero a su misma vez, cuando también leemos como en voz alta. ¿Han notado ustedes que cuando estamos leyendo sentimos que nosotros leemos como para adentro, como que la mente misma va leyendo? Tú mismo vas reproduciendo las palabras, así tenga la boca cerrada. Sí, sientes una voz que está leyendo. O sea, te dicen, leamos mentalmente.
Es como si por allá alguien, usted mismo, estuviera leyendo desde luego, cuando no está saliendo tu boca. O sea, es muy interesante, muchachos, porque la fonética y todo este asunto de la fonología, mira, observa en sí mismo que cada expresión lingüística tiene su propio sonido. ¿Qué están pensando? Los veo muy callados. Están ahí. Yo estaba pensando que me parece muy raro, pues que yo no sé, profe, usted sí sabía que hay mucha gente que no tiene como ese monólogo interno, o sea, la gente no piensa como con palabras. Entonces yo estaba pensando que qué raro porque hay gente que no va a tener eso, o sea, hay gente que ni siquiera lee, digamos, yo leo un libro y como que en mi mente me escucho yo misma, pues como si estuviera leyendo. Hay gente que no, es como que solo ve las palabras y lee por osmosis, o no piensa como, ay, tengo que comprar esto, esto y esto, sino que solo Sí. sabe que lo tiene que comprar, me parece muy extraño. Por ejemplo, no, y también van anotados a problemas de carácter psicocognitivos. Por ejemplo, hay una disciplina terapéutica, de hecho, que se llama fonoaudiología. Entonces, por ejemplo, que el niño, cuando está pequeño y que todavía no habla, entonces los papás se preocupan porque no habla. Entonces piensan que lo remiten a fonoaudiología porque si no hablas porque de pronto no está escuchando. Y además porque cuando crecemos nosotros, estamos niños, nosotros vamos a aprender a partir de qué? De la imitación y la repetición. ¿Cierto? Pero el niño no articula ninguna palabra, no dice absolutamente nada. Todo se expresa a través de las señas. Una comunicación no verbal básicamente. O trata de emular algún sonido, pero no ve que le cuesta, se le dificulta. Pero los fonoaudiólogos lo que hacen es mirar si tienen por un lado pues un daño auditivo, si está más anudado a lo cognitivo y a su misma vez si hay unos problemas en términos de la identificación de elementos lingüísticos como las palabras y cómo suenan. Entonces, ¿cómo te enseñan a ti pequeño a leer? A identificar la palabra. Entonces no solamente es el carácter, cómo está formada la palabra A, te la asocian incluso con colores y la debes de pronunciar. Dice A, ¿cierto? B, las vocales, cómo suenan, ¿cierto? O sea que es un asunto muy desde la percepción también, muchachos, y desde los sentidos. Y aquí la pregunta está anudada ¿a qué? ¿Cómo se sienten ustedes cuando los insultan? Entonces ya estamos dando un significado, desde luego, a esa palabra que por sí sola, si no está en contexto, no puede significar otra cosa, pero cuando hablamos de un asunto de la percepción, estamos diciendo de que eso incide, altera o de alguna u otra manera modifica nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras significaciones. Te insultan, ¿cómo respondes? Cuando te dicen, son irónicos con ustedes, o son sarcásticos, ¿cierto? ¿Cómo haces para entender de que eso es un sarcasmo? Eso es muy interesante entonces, ¿cierto? Muy bien, entonces muchachos, recuerden que la fonética entonces está ocupada mucho como por la parte, esa naturaleza física y la percepción de los sonidos de una lengua. Hay expresiones idiomáticas que no utilizan casi ciertas vocales. Nosotros somos muy ricos en eso, porque utilizamos todas las vocales, ¿cierto? Nos enseñan mucho a nosotros, no sé si se acuerdan de pronto en el colegio, nos decían, pronuncien las consonantes, entonces usted me diga, esa es la verdad. No, es la verdad, ¿cierto? Pronunciar la D, todas las letras que componen una palabra, ¿cierto? Muy bien. Entonces, claros con la fonética, muchachos, ¿por dónde va? ¿Qué es lo que, de qué se ocupa esta rama o este campo? Sí, profe. Muy bien. Por otro lado tenemos la fonología, que es un subcampo de la gramática y de la lingüística,
describe el modo en que los sonidos funcionan en una lengua. La P y la B son sonidos muy distintivos, ya muy centrado como en las consonantes o en los elementos gramaticales que componen las palabras. ¿Cómo ustedes de pronto lo regañaban, la profesora de español? No me la estoy gozando para nada. Pero muchas veces a uno la profesora lo regañaba cuando uno mencionaba o pronunciaba la palabra vaca. ¿Cómo es el sonido de la B de vaca? ¿Es el mismo que la B de burro? ¿O no les enseñaron eso? Sí, no es lo mismo, pero eran más que todo las profesoras de inglés, que eran como la B y ponían como los dientes encima del labio. La B era como como tapándose los dientes. Exacto, sí. Hay una gesticulación de la boca muy diferente al pronunciamiento de la B de burro, ¿cierto? Eso, por ejemplo, también lo estudia la fonología. Uno dice, pero si no me suena muy igual, no veo la diferencia. Hay una prolongación en el sonido de la B de vaca, un poquito, pero es a veces como casi imperceptible, pero sí se distingue. Pero como les decía ahorita, si tú vas a decir la palabra, pronunciar la palabra verdad, ¿lo escucharon la pronunciación de la consonante? De la última D. Sí, ¿escucharon o no? No. No. O sea, yo digo verdad. Ahí pronuncié la última consonante. Ah, no. No, no lo mencionó. Nada. Ahí no. Y ahora, verdad. Ahí sí. Sí, sí. Suena como una cosita así. Eso es una forma de pronunciar la D de la palabra verdad. ¿Cierto? Eso es una de las cosas que me enseñan porque no es por regla, o sea, eso se vuelve que muy cansón, que en fin. Pero a veces también han habido, muchachos, casos en donde la pronunciación de ciertos términos terminan significando otra cosa. Más que porque se pronunció mal, no, terminan significando otras cosas. ¿Cierto? Han habido casos, muchachos. Entonces, esta parte de la fonología es como ya ciertas letras o a su misma vez las palabras producen unos sonidos que son diferentes frente a otros. Tienen como unidad de estudio el fonema, el sonido ideal que se encuentra en la mente del hablante. El fonema hace parte de eso. Entonces, cuando nos dicen, nos escuchamos la palabra verdad, que se nos viene a la mente también. También tiene que ver con la fonética porque es un asunto de la imagen mental, de la percepción del mismo sonido. Entonces, bueno, muchachos, se van a ver, no sé, todavía no les voy a poner esa película, pero está en Netflix, muy chévere, y yo les voy a dar unas pautas para que la vean. Pero les voy a poner un ejemplo pues real de acá en Colombia, en el que vivimos hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan del plebiscito, muchachos? El plebiscito por la paz. Sí. Bueno, ¿cómo se llamaban las dos campañas? Ah, no, tampoco me acuerdo tanto. ¿Cómo que no me acuerdo tanto? No, no es que tuvieran no es que tuvieran un nombre así compuesto. Uno El de sí y el no. ¿Cómo? No era el sí y el no. El sí y el no. Listo. ¿Cuál es más negativo ahí? ¿El sí o el no? El no. ¿Cierto? No suena negativo. Ahí Ana. ¿Cómo? Que dijo algo, no le escuché, no entendí nada. El no es más negativo. ¿Y pues por qué ganó el negativo?
No, ganó el no, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Con quién ganó? Hola muchachos, ¿quién ganó? El no. No, ¿cierto? Eso procede mental. Es muy interesante observar eso, muchachos, de que las palabras a su misma vez connotan a cosas. ¿Listo? De la fonología, muchachos, o sea, que es una subrama de la gramática, más bien de la lingüística, perdón, que estudia es cómo los sonidos funcionan en la lengua, pero centrándose en sus letras o en ciertas palabras, que va más allá de la fonética, ¿cierto? De hecho, va muy ligado. Y que centra su estudio más que todo en la imagen mental que se hace cuando el sonido que está en la mente del hablante, ¿cierto? Cuando yo voy a decir la verdad, ¿cierto? Que ese tonito, esa intencionalidad comunicativa desde la expresión verbal oral, más que la escrita, porque aquí, por ejemplo, es como suena. Pero bueno, cuando yo la voy a escribir en un discurso, de la en un texto escrito, ¿yo cómo hago para que un texto tenga esa significación? Para que la persona que lo esté leyendo se haga esa idea mental de lo que yo quise transmitir, lo que yo quise comunicar con ese texto. Muy bien. Por otro lado, tenemos la morfología, que son las formas de las palabras como objetos de estudio de la morfología, cómo se construyen cómo están construidas las palabras, ¿cierto? La forma que tienen. El monema es la unidad de la primera articulación del signo lingüístico, es decir, que cualquier palabra puede ser dividida en unidades más pequeñas, dotadas de un significado y un significante. La forma, la morfología estudia la forma, entonces hay palabras, por eso nos enseñan a nosotros que existe el diptongo, el triptongo, el hiato. Cuando las palabras son grave, agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, ¿cierto? Y que cada una de esas sílabas se necesita para construir una palabra. Si a una palabra quitáramos una o dos sílabas, ¿qué pasa? Entonces, este asunto de la morfología o el estudio de la forma de las palabras es también un campo muy interesante de la lingüística, porque las palabras también tienen transformaciones. ¿Qué palabra conocen ustedes que se haya transformado? Que antes se pronunciaba y se escribía de una manera diferente y hoy en día se escribe y se pronuncia de una manera diferente. Con psicólogo no, que antes era obligatorio poner la P, pero ya ahora se puede escribir sin la P. ¿Y por qué? A ver, ¿qué sabes tú? Ah, ahí sí me corrió el profe. Bueno, no, está muy bien el ejemplo, pero ¿quiénes creen ustedes, muchachos, que definen esto? ¿Cierto? Hay estructuras lingüísticas, palabras, términos que caen en desuso, ¿cierto? Y que algunas otras también sufren esas transformaciones, esas variaciones. Entonces, sí, uno puede escribir psicología sin P, no hay ningún problema también si se escribe con P. Es un claro ejemplo también, ¿sí? ¿Qué otras palabras conocen ustedes que haya cambiado su forma? Ninguna otra, muchachos.
Ok, muy bien. Continuemos entonces. Muchachos, la lexicografía. Ay, cuando ustedes han escuchado que dicen que no, que esta persona tiene muy buen léxico, pero ¿a qué se refiere, por ejemplo? La lexicografía es una disciplina que se ocupa, de la lingüística misma, que se ocupa de la elaboración de los diccionarios, es decir, propiamente la inclusión de términos en un texto amplio que alberga un montón de palabras con su significado. Entonces, esta rama más que todo se trata de mira todas las palabras que existen, expresiones idiomáticas o de hecho lingüísticas que existen, para hacer un análisis y una significación de carácter práctico. Entonces el diccionario a nosotros nos sirve para saber cuál es el significado de un término, básicamente eso. Y por eso es que los diccionarios tienden a ser tan variables, porque cada vez más los actualizan. Esa actualización ¿a qué remite? ¿Qué significa? Que hay palabras que ya caen en desuso y que ya no se usan desde luego, entonces las sacan, y hay otras que entran nuevas, ¿cierto? Entonces repasa tanto los orígenes de la elaboración de los diccionarios como los aspectos relacionados con su estructura, lexemas formal, los lexemas formales, la tipología y los métodos de compilación. Entonces la lexicografía, cuando hablamos de que alguien tiene un buen léxico, nos estamos refiriendo a que tiene un gran conocimiento de muchos términos y tiene un gran repertorio de palabras, ¿cierto? Estamos claros aquí con esta parte de la lexicografía. ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Que existe otra que se llama la lexicología. Miren que a veces nos parece mucho esto, pero tienen diferencias sustanciales. La lexicología, en cambio, como rama lingüística o campo lingüístico que es de carácter teórico de la lingüística misma, pues se encarga de estudiar la estructura y el funcionamiento de ese repertorio de léxico, ¿cierto? Por ejemplo, estudia los lexemas. Cuando hablamos de cocina, cocinar, cocinero, hay unos lexemas, un conjunto de letras que conforman o nos ayudan a conformar estas palabras, ¿cierto? Una puede ser un sustantivo, esto puede ser, eso es un verbo, ¿cierto? Pero miren la unidad que tienen. Entonces, esta rama mira mucho como estos prefijos, los sufijos, ¿cierto? Que cuando decimos apolítico, bueno, o sea, ¿qué significa ser apolítico? Ah, bueno, pero es que ese prefijo A significa sin. Ateo, ¿qué creen que significa? Ah, no. ¿Cómo? Ah, negativo, que no cree. Sí, pero bueno, ese es el significado mental, que no cree. Pero ¿cómo se traduciría literalmente? Es una raíz latina. Sí, no. ¿Qué significa A? Lo es sin Sin, ¿sí o no? Y Teo, Dios. sin Dios. Así. Pues, pero uno no va a decir, ay, no, uno le dice a una persona, usted es ateo, o sea, usted es sin Dios, no. ¿Cierto? Ya le damos una significación mucho más profunda al ateísmo y no vamos a decir, ah, es que ustedes están sin Dios. Bueno, en realidad sí, pero estamos viendo, ustedes tienen una postura de pensamiento donde establecen que no existe ningún Dios y no practican ninguna religión en alabanza a, ¿cierto? Pero así en términos de significado propiamente, de esa palabra compuesta significaría así, literal, sin Dios, ¿cierto? A o anti, ¿cierto? Muy bien. Todo eso lo estudia la lexicología, muchachos. Por último, tenemos la sintaxis, que es la parte de la gramática que se encarga de estudiar funciones de las palabras y sus relaciones en la expresión de las ideas, ¿cierto? En ese sentido estricto, estudia la oración y sus elementos. Por eso hacen tanto énfasis en la sintaxis, muchachos. Analiza no solamente las palabras, sino toda la oración.
El río rápido, estoy al sintagma, el río rápido de ancho cauce. Río es el núcleo del sintagma. El sintagma, recuerden muchachos, que es la unidad de estudio que nos está refiriendo propiamente a todo el enunciado. Perdón, a toda la oración. Entonces dice, la oración, la frase es esta, ¿cierto? El río rápido de ancho cauce. Río es el núcleo del sintagma, ¿cierto? O sea, el sintagma es toda la frase. Él es un determinante de el río, ¿cierto? Rápido es un adjetivo y de ancho cauce una posición. Es decir, la sintaxis analiza cada uno de estos elementos. ¿Listo? Y noten ustedes, muchachos, que por eso es tan complejo el lenguaje, el idioma español y la lingüística, de hecho, de la lengua castellana, muchachos. El estudio de la estructura de la lengua castellana, porque es que nosotros todavía no utilizamos un artículo. El, la, los, ¿cierto? Un río, es diferente a el río. Ese río. Cuando hablamos de el rápido río, mire que ya cambiamos el adjetivo y cambia su significado. ¿Cierto? Y hemos leído poemas, escuchamos expresiones donde el adjetivo está antes del sustantivo. Y tiene una intención comunicativa, poner eso así. ¿Han visto, muchachos, eso? Sí. Sí, muchachos, estamos claros ahí. Profe, Preguntas, sí. inquietudes. Muy bien. Muchachos, estos elementos, entonces, chicos, se los quería mostrar para que nos familiaricemos con algunos de esos términos y entendamos que son ramas o disciplinas o subcampos de la lingüística encargados de estudiar elementos de la lingüística misma de manera un poco más particular, ¿cierto? Y que de pronto algunos de ellos seguramente les ha llamado la atención para analizar. Entonces, ay, bueno, profe, y eso, por ejemplo, en las redes sociales, uno que utiliza Facebook, uno encuentra cosas por ahí. Ah, bueno, un elemento lingüístico, aparte de los paralingüísticos, como por ejemplo los emojis o los emoticones, ya estamos hablando de que utilizamos el XD, ¿cierto? Ese XD. Ah, bueno, eso ya significa. Ah, profe, ¿cierto? Ya la gente, los usuarios en las redes sociales, en este caso, en las redes sociales utilizan pues expresiones de este tipo, y eso ha sido motivo de estudio de algunos lingüísticas, desde la morfología, desde la fonética, ¿cierto? Desde la misma sintaxis, la lexicología, ¿no? Entonces son variaciones de la lengua muy interesantes también. Bueno, muchachos, eso tan solo para reconocer esos elementos, que los tengamos en cuenta. Nosotros no vamos a hacer un estudio de la lingüística a profundidad, pues, o sea, como si fuéramos unos lingüísticos, no, lingüistas, perdón, estuviéramos estudiando lingüística como carrera, no, la lingüística que nosotros estamos viendo acá es el estudio de diversos elementos que componen el lenguaje a profundidad, porque le tenemos que poner ese énfasis, obviamente, a lo más importante de la lingüística, es la producción del texto, la producción de la comunicación y las expresiones, ya sean verbales y no verbales, oral y escritamente, ¿cierto? Y que estos elementos competen entenderlos entonces, perdón. Muchachos, ya para que nos vayamos, les quiero mostrar un pequeño video muy interesante que se llama La conspiración del lenguaje de Chomsky, que ya lo conocen ustedes, ya se los había referido estos días, de Noam Chomsky, para que miremos las intencionalidades comunicativas y lingüísticas
cómo entran a jugar en el orden social, y entre otras cosas, en las intenciones de carácter político, de manipulación. Vamos a ver unas cosas aquí muy interesantes. Desactivo cámara, les comparto pantalla y espero que les guste. Se llama La conspiración del lenguaje. Atención, por favor. Estamos viendo pantalla. Sí. Sí, señor. Mi amigo y colega Sí, ok, muy bien. editorial le hizo un video similar a este que les súper recomiendo ver antes de empezar esta pseudotesis, que como ya es costumbre en este canal de alineación caótico bueno, será un poco más incendiaria. El lenguaje es un tema complejo que por tradición tendemos a minimizar interpretándolo simplemente como una forma de comunicarnos entre nosotros. Como si eso no fuera lo suficientemente complejo como para que le prestemos la debida atención, sea por ignorancia o conveniencia, impulsando la tradición dentro del primer grupo, y seré así de tajante, muchas personas le restan importancia a lo que no es menos que los lentes con los cuales graduamos el mundo, tallando así aquel monolito que llamamos realidad, y cómo esto influye directamente en la construcción de nuestras identidades. En el café de hoy voy a trabajar principalmente sobre las ideas del señor Noam Chomsky, quien creo que a esta altura no necesita más presentación que ser destacado como uno de los lingüistas más sobresalientes de la modernidad. Sin más dilación, empecemos. Noam Chomsky tuvo la oportunidad de nacer y haber sido criado en un país cuya construcción monolítica sobre las relaciones del lenguaje y la interpretación de su realidad goza de tantas particularidades, sesgos y excepciones que el simple hecho de poder analizarlo de la forma en que lo hace es casi un milagro, y vuelve sus textos muchísimo más interesantes. El idioma inglés es una lengua sencilla y práctica en comparación con las lenguas romances o incluso con sus pares germánicas, no hay ninguna novedad. Y si bien puede ser un pro a la hora de dominarla para aquellas personas cuya lengua materna no sea el inglés, resulta una contra para aquellos que sí son maternalmente angloparlantes. Durante una entrevista realizada por UWTV en 1989, Chomsky cita el caso del francés, lengua que resultó como la oficialización de uno de los dialectos de entre muchos otros dentro del territorio como lengua oficial, que a su vez era el resultado de una serie de modificaciones sufridas por el lenguaje de la zona durante el medioevo, donde el contacto de los franceses con sus pares de lenguas romances se vio reducido al punto de que terminarían incorporando mayores características del alemán que de las de sus propias lenguas hermanas. Y no es que las lenguas romances estén exentas de malos vicios, sino que el francés adoptaría ciertas características de las lenguas germánicas que, en algunos casos, no hicieron más que limitar su forma de expresión. Tal es el caso de la expresión camina a la tienda, que en lenguajes como el español o el italiano puede utilizarse para expresar que alguien está caminando a la tienda o de forma imperativa, pudiendo privarse del artículo sin que esto pierda el sentido. Es decir, podemos decir camina a la tienda para indicar que él, ella o eso camina o debe caminar hacia la tienda. Pero en el francés o el inglés simplemente no se puede hacer. La expresión que utiliza Chomsky está en su lengua materna y es walk to the store, o su equivalente francófono, marcher jusqu'au magasin, que dependen obligatoriamente de un artículo para no recurrir al contexto y así dotar a la oración de sentido. Es decir, si utilizamos el pronombre él, la traducción necesariamente debería ser il se dirige vers le magasin en francés o he walked to the store en inglés. Aunque parezca una pequeñez, es una limitación lingüística y a medida que más nos interiorizamos en el lenguaje, notaremos que trasciende mucho más allá de lo que nosotros creemos. Tenemos que entender cómo esto opera en el imaginario del interlocutor y antes de pasar a los ejemplos más contundentes, es necesario resaltar otra de las ideas de Chomsky. Si entendemos que el lenguaje es una forma de interpretar la realidad, el hablar una lengua u otra inevitablemente afectará en nuestra forma de ver el mundo. Y por esa misma razón, la imposición de una lengua es una forma de dominación, porque entonces el lenguaje estaría influyendo directamente en cómo construimos nuestra realidad. Siempre que hablemos de cuestiones de identidad y dominación, existirá poder y resistencia, y el lenguaje no es la excepción. Como si se tratara de la política del reformismo y el conservadurismo, también toman partido en la lingüística, y Chomsky lo explica sin ningún tipo de complejo. Si lo dicho hasta ahora no es suficiente para desacreditar cualquier tipo de conservadurismo al respecto, Noam entiende a aquellas instituciones encargadas de regular y promover las formas correctas de comunicarse, tales como la RAE o la Universidad de Oxford, como igualmente arbitrarias que aquellas interpretaciones incorrectas del lenguaje contra las que se manifiestan sus dichas instituciones, ya que en realidad lo único que están haciendo es validar el lenguaje de la clase dominante, sea un grupo conquistador o un grupo caudalado o una casta prestigiosa. Y por esa misma razón se interpreta a esa variante de la lengua como la forma correcta de comunicarse,
y todas aquellas que no sigan el mismo camino serán consideradas incorrectas. Pero si se invirtieran los roles sociales sería exactamente igual. Y cita el ejemplo del inglés negro, que no es considerado como una forma apropiada de hablar el inglés. Y en sus propias palabras, si los negros tuvieran todo el poder, fueran los dueños de las corporaciones y estuvieran los blancos trabajando para ellos, el inglés negro sería el lenguaje de la cultura, de las ciencias, y así, y así. Y las formas en las que nosotros nos comunicamos, haciendo referencia a los blancos, sería considerado un dialecto degenerado del que se tiene que sacar a las personas para que puedan pensar. Este ejemplo puede sonar un poco impactante, pero si nos trasladamos a un continente como Europa, con un territorio tan reducido y a su vez tan densamente poblado, se entiende a la perfección. España es un país que apenas tiene la superficie de las provincias argentinas de Buenos Aires y Córdoba unidas, y en ese pedacito de tierra se habla castellano, catalán, gallego, euskera, asturleonés, aragonés y aranés. Y si bien algunas de estas lenguas pueden sonar similares, si sentáramos a un catalán a conversar con un vasco que hable euskera para ordenar qué van a cenar solamente con palabras, probablemente nunca se puedan poner de acuerdo, siendo que Bilbao y Barcelona están apenas separadas por unos 400 kilómetros de distancia. Pero entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos hablo español? Bueno, este idioma fue impuesto en la Constitución, pero en realidad proviene de una región especial que por razones históricas supo esparcir su uso. Pero no deja de ser una relación de dominación, y no solo lingüística. Hasta no hace mucho había un 20% de los nacidos en el territorio que no hablaban el español como lengua materna, porque esta concepción de identidad nacional es algo bastante moderno que se popularizó con el auge de los nacionalismos. En ambos casos la tendencia es similar. A cada año que pasa, los dialectos no oficiales son menos difundidos dentro de las poblaciones. Cada vez menos lo adoptan como una lengua materna y terminan siendo relegadas a una simple exoticidad con la que podemos leer algún que otro libro viejo o escuchar alguna canción que utilicen estos lenguajes. Que a su vez, mientras menos personas existan capaces de entender dicha lengua, menos difundidos serán, ya que literalmente llegará un día en donde nadie los podrá entender. Es una dominación invisible y sigilosa, pero que sutilmente moldea la forma en la que vemos el mundo. El lenguaje indiscutiblemente tiene un impacto profundo en nuestras sociedades. Tiene evoluciones, regresiones, se simplifica y se complejiza, pero la finalidad es siempre la misma: comunicar. Desentramar los complejos sistemas lingüísticos propios de la lengua puede ser un poco arduo, pero nos ayuda a entender cómo a lo largo de la historia la lengua fue modificada y readaptada a conveniencia, sea por parte de quienes ejercen el poder como quienes lo resisten. Hace un tiempo hice un video sobre la importancia de la enseñanza de la materia geografía durante la escolarización, tomando como ejemplo el sistema educativo estadounidense, y profundizando sobre el mito que dice que sus habitantes tienen escasos conocimientos sobre el tema. Pero pasando por alto un problema gravísimo que nos sirve como ejemplo para este video. En el dialecto anglosajón no existe un gentilicio equivalente a lo que en español llamamos estadounidense, cuya corrección pone a dicho país en un estrato completamente distinto, apropiándose lingüísticamente de la identidad de todo un continente. Tampoco quiero decir que esta invisibilización sea intencional. El problema está en resistir el término por cuestiones de conservadurismo simplemente, en lugar de aceptar el sesgo lingüístico y buscar una alternativa. Y en caso contrario, esto ya sí pasa a ser a propósito. Siempre se habló así, no está bien modificar el idioma, tiene que ser de una forma natural. Leí por ahí alguna vez. Es una palabra nomás, no te enojes, pero vos no sos americano, vos sos latino. Y así pasa con el género, los peyorativos, it's pure ideology, and so on, and so on. Caso tras caso, vemos que el conformismo es el camino fácil, y la vía al privilegio y el prestigio. La disidencia, sin embargo, trae costos personales, porque los derechos no se conceden, sino que se conquistan. Muchachos, ¿cómo les pareció? Fue chévere, que muestra, no sé, una forma diferente. Pues hay cosas que uno nunca se plantea sobre el lenguaje. Sí. Ya que sí, que sí hay como una forma de tratar de hacer que todas las personas hablen igual, que se van perdiendo, no sé, dialectos o cosas, no sé, de regiones o cosas por el estilo. Bien, Juan, sí, desde luego. O sea, hay una arbitrariedad, de hecho, se considera con el lenguaje, porque consideran ustedes cuál es el idioma universal. Inglés. Dicen que el inglés, ¿cierto? Pero ¿quién dijo que el inglés? ¿O quiénes dicen que el inglés? Los que son potencia mundial económicamente, no.
Y a ustedes a todos nos exigen segunda competencia, ¿cierto? Hay que estudiar inglés, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más les dejó lo que vimos? Que a mí me pareció muy raro porque, o sea, digamos, uno habla en español, pero uno no dice como, estoy hablando en presente perfecto, o sea, uno no habla, uno solo habla, uno no se pone a pensar como, cómo tiene que hablar, mientras, digamos, si uno está aprendiendo otro idioma, así es como, ok, ese es pasado simple y esas cosas, mientras que uno en el idioma de uno y en el español, que todo el mundo es como, no, es súper complejo, uno solo habla, uno es como bla, 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 bla. Ok, Sofía, sí, es verdad, como les dije ahorita, el castellano es muy complejo. Y la lengua romance es de por sí, pues por las variaciones, no solamente por las variaciones de términos, de palabras, de expresiones lingüísticas, sino pues por, como tú bien lo mencionas, los tiempos, ¿cierto? Nosotros podemos sustituir una palabra con la otra, no necesariamente mencionamos al sujeto, sino que se entiende. Es decir, no vamos a colocar los pronombres personales, sino que decimos, él estaba caminando por acá y luego empezó a hablar. No hay necesidad de volver a decir, y él empezó otra vez a hablar. Sustituimos a veces esos artículos, esos pronombres, ¿cierto? Ese Juan Pablo por aquí, que en inglés es un idioma menos complejo de aprender, sí, por escritura. Pero está también la pronunciación, a veces nos da dificultad la pronunciación, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo les pareció? ¿Qué más impresiones les deja esta consideración de Chomsky? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué pregunta les surgió, muchachos? También me pareció interesante que, digamos, mientras que inglés era súper básico, lo comparaban con el francés y era como que podía cambiar toda la oración en francés, pero en inglés era solo agregarle una palabra al principio. Ajá. En verdad, Sofía, sí. Eso es complejo, pues también en la medida en que, o sea, por eso dicen que en inglés relativamente es fácil. Eh, pero miren que sí tiene que estar acompañado de ese artículo. Para escribirlo y para decir que ella estaba caminando, o ella estaba hablando, o él estaba hablando, sí tiene que estar el artículo, she, he, mientras que nosotros no necesariamente tenemos que incluir a toda hora el artículo del pronombre, ¿cierto? Solamente una vez y el resto ya se va a entender en la oración que nosotros estemos construyendo. Él estaba caminando y luego habló por teléfono. Vamos a decir, y luego él habló por teléfono, y luego él esto, aquello. ¿Cierto? ¿Qué más apreciaciones, comentarios tienen frente a este muchacho? Acabamos de ver. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna opinión? Ok. Bueno, muchachos, aquí se los dejo entonces después por si lo quieren conservar ver de nuevo. Bueno, vamos a terminar. Recuerden que entonces para el martes la lectura del texto, porfa. Y quiero que miremos rápidamente la concertación de evaluación para que miremos la próxima actividad. Entonces, a ver, miremos la concertación, muchachos. Ustedes recuerden que eso está en la Capital Drive. Para que miremos entonces la próxima actividad. ¿La están viendo? No, profe. El resto, necesito que miren la concertación de evaluación. ¿No estás compartiendo pantalla? No estoy compartiendo pantallas para que ustedes mismos la miren. Yo también la voy a mirar, pero ustedes consulten por cuenta propia la concertación de evaluación. Bueno, ¿la están mirando? ¿Sí o no? ¿Quién la está mirando? ¿Quién la puede mirar?
Nadie la está mirando. Muy Pero un importante. momento, profe, un momento. Estoy buscando en el correo, ya voy. Listo, muy bien. Recuerden, están mirando constantemente la concentración de evaluación. Si bien yo les digo lo que viene, ustedes también deben de revisar. Recuerden dónde está, donde dice, en la carpeta donde está, donde dice plantilla de la guía didáctica, ¿cierto? Muy bien, ahí ya manda David. Y que la concentración de evaluación está al final. El cuadrito que tiene las fechas y los porcentajes, recuerden. Listo, ya estamos viendo la concentración, algunos, tan solo algunos de ustedes, ya el resto, si no puede, atentos, pero lo ideal es que la revisemos ya. ¿Quién la está revisando ya, muchachos? Ya es lo que es tiempo. Sí, profe, aquí la estamos revisando. Este profe dice que dice texto escrito argumentativo en parejas para el Para 29 al 4 de abril. 29 29 de abril a 4 de mayo. 29 de abril al 4 de mayo, ¿cierto? No, que el 29 de abril es cuándo. El próximo jueves. Dentro de 8 días, ¿cierto? Muy bien, pero no hemos dado las pautas ni nada de eso. Entonces, a ver, muchachos. Dice el 29 de abril al 4 de mayo, o sea que el 29 de abril es el próximo jueves y el 4 de mayo cae 4. Listo, cae 4, abril 4 es martes. Entonces, como el próximo martes vamos a explicar el tema y a dar las pautas, porque vamos a hablar un poco de propaganda. Y usted dice aquí que el texto escrito hay que entregarlo entre el 29 y el 4 de mayo, para que usted no alcanzaría a entregarlo el jueves. Entonces, la idea es, muchachos, dejar la fecha de la siguiente manera: que no se entregue, que no sea del 29 al 4 de abril, sino del 29 al 6 de abril. Listo, como para que tengan 8 días de elaboración, ¿les parece? No hay ningún problema, que podamos cubrir eso un poquito. ¿Listo, chicos? Sí, profe. ¿De acuerdo todos? Sí. Sí, Listo. profe. Sí, profe, gracias. Señor. Ok. Vale, vayan pensando en las parejas. Son parejas de 2, no de 3. Listo. O sea, vayan hablando, escogiendo su compañero, su compañera. Listo, porque lo que es la semana que viene ya vamos a hablar de les voy a dar unas pautas de los textos argumentativos. Vamos a hacer diferencia entre un texto tipo ensayo, un texto argumentativo, un resumen, ¿cierto? Solo para identificar. Perdón. Y el martes vamos a hablar de la propaganda, ¿listo? Un poco de discurso y propaganda. Y es un tema interesante, les va a llamar mucho la atención. Y les voy a dar las pautas de trabajo para que empiecen a elaborar y tengamos en cuenta de que lo estaríamos entregando entre el 29 de abril y el 6 de mayo. ¿Listo? Que tengan tiempo suficiente de escribir, de construir bien el texto, y desde luego pues cumplir como con la entrega. Desde luego. Bueno, por aquí me preguntan entonces, Mariana, si las diapositivas, si van para la carpeta del Drive. Desde luego que sí. Aún no están, más tardecito las subo. Listo, muchachos, preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Estamos claros?
Sí, señor. Profe, entonces para la próxima clase nos daría las pautas para este trabajo. Por ahora pensamos en las parejas y ya. Ok. Y bueno, para el martes, recuerden la lectura que habíamos propuesto. Los que no la han hecho, listo. Y posiblemente les voy a colocarle otro texto corto para que conversemos de él el martes, referente al tema que vamos a ver. Listo. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, más inquietudes, entonces, Pero eso también se tiene que hacer terminamos por hoy. Gracias a todos y todas. Voy a decir más